saludo. Vamos a empezar a trabajar desde el archivo de Photoshop, un archivo que está construido por capas. Está agrupado por carpetas, en donde cada carpeta corresponde a una parte de lo que vamos a animar, en este caso un personaje. Dentro de esa carpeta vamos a encontrar otras subcarpetas que son las que conforman como otras partes más. Recuerden que en algún momento hemos hablado sobre que estas agrupaciones lo que me van a hacer es ayudarme a, cuando tenga que hacer la animación, hacerlo de una manera mucho más sencilla, pues porque van a estar diferenciadas. Entonces una cosa van a ser las moñas, otra cosa va a ser la cabeza, otra cosa va a ser el cuerpo. Y cuando lo estemos trasladando a After Effects, pues vamos a tener la facilidad de trabajar de una manera más organizada. Algo que hay que recordar es que cuando yo esté trabajando con este tipo de agrupaciones, o sea, de elementos hechos dentro de las carpetas, After Effects lo va a reconocer como si fueran precomposiciones, ¿sí? Entonces ahí voy a tener los elementos que aparecen en cada una de estas capas posteriormente en After Effects. Entonces After Effects va a reconocer cuando pasemos el archivo una capa o una línea de tiempo que se llama brazo, una que se llama perro, una que se llama niña y una que se llama layer 0, que en este caso viene siendo el fondo para que no quede transparente, sino para que sea un fondo blanco. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este preciso momento. Ya tenemos el archivo. Recuerden que la intención es que yo genere el archivo, sea en Photoshop o sea en Illustrator, con un tamaño adecuado, Full HD, Full HD, 1280 x 720, 1024 x 768, dependiendo del tamaño. Cuando yo seleccione el formato me va a generar estas guías, entonces yo voy a poder trabajar teniendo en cuenta que las guías externas son las guías de protección de la imagen y las internas son las guías de protección del texto, las guías de seguridad. Vamos a irnos a After Effects. Acá, vamos a ir a After Effects. Entonces hay que recordar que yo le puedo decir archivo importar en el espacio de trabajo del project, doble clic y él va a abrir la ventana de importación. Acá vamos a vamos a abrir el archivo que seleccionamos anteriormente para que él lo importe, y debemos tener en cuenta que nos debe arrojar, que After Effects nos debe arrojar esta ventana en donde yo le voy a decir qué tipo de archivo voy a traer. Recuerden que Photoshop o Layers es como si fuera una sola, como si fueran elementos para la composición. Entonces no me trae la composición que yo ya hice en el programa en Photoshop o en Illustrator, sino que me trae los elementos. Composición me trae la composición como tal, pero todas las capas, todos los layers van a tener el tamaño de la composición, el tamaño rectangular de la composición y no el tamaño que debería tener cada uno de los elementos. Entonces yo tengo que darle que sea una composición que reconozca los tamaños del layer. Y que sean layers editables para yo poder manipularlos y no que sea uno solo. Entonces yo le digo OK. El programa va a importarme estos dos elementos. Voy a cerrar Photoshop para que me libere memoria. Ok, entonces yo voy a tener un espacio de After Effects vacío en donde obviamente no hay nada porque no he generado ni una nueva composición ni nada, sino que voy a empezar a trabajar con la composición, que en este caso el archivo de Photoshop se llama escena 006, que aquí me está diciendo que está generando una composición. Recuerden que este icono va a ser de la composición, y una carpeta en donde la carpeta me está diciendo que dentro de la carpeta voy a encontrar todos los elementos y las precomposiciones que les mostré que estaban dentro de las carpetas de Photoshop. Al darle doble clic sobre la composición, entonces el programa me va a mostrar que se va a abrir las líneas de tiempo como lo teníamos en Photoshop y la precomposición.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo que empezamos o lo que debemos empezar a tener en cuenta? Primero, que en esta opción tengo la posibilidad de modificar la calidad de visualización. Aquí la tengo en cuarto porque hace que se le baje la calidad de visualización y que se vea un poco pixelado. Aunque eso solamente es de visualización, entonces debo tener en cuenta que no se va a ver realmente de esta manera. Si yo le digo auto, nos vamos a dar cuenta que la imagen cambia y ya se ve nítida como se supone debería ser, ¿sí? Pero esto va a hacer que el programa se demore más porque me está gastando más memoria RAM. Entonces lo que yo hago es dejarlo en cuarto o en tercio, en medio, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite, pues simplemente para que se vea un poco pixelado, pero simplemente me ahorre espacio en la visualización, o RAM en la visualización más bien. Aquí tenemos las precomposiciones, entonces debemos recordar que la escena 6 es la composición principal, en donde va a estar todo ya de alguna manera agrupado. Si yo desplazo, miren que se está desplazando como si fuera un elemento, pero realmente cada una de las partes del personaje son partes independientes, elementos independientes. Entonces yo voy a poder entrar a manipular el perro cuando entre a la composición del perro, cuando esté trabajando con partes de la composición del perro. Ahorita estoy trabajando directamente con las precomposiciones del perro o de la niña. ¿Ok? Entonces, habíamos empezado a ver que yo puedo empezar a manipular o animar, ¿sí?, ciertas partes del elemento del personaje. Lo vamos a hacer en esta ocasión con esta capa que es el brazo derecho, ¿sí? Entonces el brazo derecho, como está independiente, no está dentro de la precomposición de la niña, puedo manipularlo de una manera mucho más sencilla. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta para empezar a manipular, que es el pivote. Recuerden que las herramientas están acá en la parte superior izquierda. Si yo voy y tomo la herramienta de rotar y roto el brazo para que de alguna manera me dé un movimiento, va a rotar con respecto al centro. Entonces no me va a funcionar que rote de esa manera. Antes de empezar a rotar, antes de empezar a hacer animación, porque algo que debemos tener en cuenta es que el movimiento que yo haga en el espacio de trabajo, en la escena, en el proyecto, va a tener directa relación con lo que suceda en la línea de tiempo. ¿Ok? Entonces lo primero que yo tengo que hacer antes de hacer aquí movimientos, animaciones o cualquier cosa es ir y cambiar el pivote. Recuerden que esta herramienta me permite seleccionar el pivote y asignarlo en donde yo necesito. Se supondría que más o menos este espacio podría llegar a ser el hombro de la niña. Entonces yo voy a dejar el pivote, lo voy a soltar en ese punto, voy a cambiar nuevamente por la herramienta de la herramienta de selección, perdón, la herramienta de rotación, ¿sí? Porque la necesito rotar y miren que ya está rotando respecto a lo que yo necesito, ¿sí? Entonces ya cuando yo le haga un movimiento de rotación va a hacer este movimiento, ¿ok? Y con eso vamos a empezar. Entonces podría decir yo, no me convenció la ubicación de ese pivote, que lo voy a ubicar un poco más hacia el centro para que cuando rote de pronto haga este movimiento y sea un poco más coherente, ¿sí? En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que este es el centro, yo podría pensar igualmente que el hombro debería estar como en esta posición. Miremos a ver si cuando rote hace exacto. Entonces hay que tener en cuenta que en esta posición el hombro se alcanza a ver perfectamente bien ubicado, pero cuando de pronto está rotando el hombro trata de subir un poco, entonces ahí tenemos que empezar a pensar que cuando se está interpolando no solamente va a rotar, sino que posiblemente va a bajar un poco para que se acomode donde debería estar acomodado, donde se debería acomodar. Ahora, ya acomodé el pivote o el centro de rotación, lo que yo voy a hacer es irme a las propiedades de la línea de tiempo donde aparecen las opciones de transformación y visualizar las opciones de transformación. Cada una de estas tiene un abreviado. Por ejemplo, yo puedo tener la capa del brazo oculta y oprimir la letra S. Y la letra S me va a dar la opción de escala. Oprimir la letra R que me va a dar la opción de rotación. Pero esto lo hago yo cuando voy a hacer solamente el trabajo directo con esa característica de rotación o con la característica de escala. Como nosotros empezando posiblemente no sepamos cuáles son las características que vamos a manipular, y de hecho lo deberíamos hacer de esa manera para ir entendiendo qué es lo que sucede. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar todos los fotogramas o todas las opciones, las manipulemos o no las manipulemos. Recordemos que
de acuerdo donde yo tenga la línea o la cabeza lectora, ahí van a empezar a aparecer los fotogramas. Si yo lo ubico en esta posición y voy y activo los relojes, van a aparecer los fotogramas claves en esa posición. Pero lo que sucede es que este no es el primer fotograma, sino que termina siendo un fotograma más adelante. O sea, y si ustedes se dan cuenta en la línea de tiempo, estamos en 1 minuto. Entonces debo tener en cuenta la distancia, el tamaño, la posición, el tiempo, todos los elementos que yo voy a utilizar para que cuando trabaje en la línea de tiempo no cometa errores. Yo puedo ir y desactivarlos. Al momento de desactivarlos se pierden todos los fotogramas que yo ya haya hecho. Si los hice en una línea, en 2 líneas, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es ubicarlos en el momento cero, en el momento inicial, donde yo quiera que inicie. Yo podría iniciarlo acá, pero como les había dicho, también podría iniciarlo en esta pose, en este punto del tiempo. Entonces, supongamos que lo vamos a arrancar acá en el segundo 28. Recuerden que yo puedo hacerlo manualmente, moviendo la cabeza lectora o numéricamente. Entonces yo voy a decir, no, yo quiero que mi personaje esté quieto durante 2 segundos. Entonces yo puedo decirle al reloj, configurarlo manualmente que quede en 2 segundos, y él me va a ubicar en 2 segundos. Recuerden que yo no me puedo fiar de la dimensión o de la distancia de la línea de tiempo, porque en la parte inferior aparece la posibilidad para ampliar la línea de tiempo. Entonces miren, yo la estoy ampliando, ¿sí? Y en esos 2 segundos, miren, ya empiezo a visualizarlos o con un espacio más grande o con un espacio más pequeño. Y dependiendo de lo que yo amplíe o reduzca, pues la línea de tiempo se me va a mostrar de diferentes maneras. Entonces aquí tengo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, mientras que antes me estaba mostrando minutos. ¿Listo? Entonces yo le estoy diciendo al programa que en el segundo 2 va a empezar a moverse. Entonces yo tengo que marcar todos los fotogramas. ¿Para qué? Para que él entienda que desde este punto hasta el otro fotograma, vamos a hacer el movimiento en un segundo, entonces en el segundo 3, ¿sí? En el segundo 3 va a suceder lo otro que yo quiera que suceda. Entonces, mecánicamente, esto es un proceso que se debe entender mecánicamente. Mecánicamente yo debería entender que arranco desde unos primeros fotogramas claves que son estos. Desde ahí le estoy diciendo al programa que desde ese punto en adelante va a suceder algo más. Entonces yo podría irme allá al segundo punto, que es en el segundo 3, y como al activar los relojes se activan la opción de los fotogramas y las flechas que me ayudan a ir del fotograma anterior o al fotograma siguiente, yo puedo activar todos los fotogramas. Haciendo clic sobre ellos van a aparecer en la línea de tiempo. Si yo desplazo la cabeza lectora no sucede nada. ¿Por qué? Porque es que no he movido el personaje, no he modificado nada de lo que está en el espacio de trabajo, simplemente he trabajado con la línea de tiempo. Le he dicho, tengo un fotograma inicial que está en el segundo 2 y tengo un fotograma final, solamente en este caso para el brazo, que está en el segundo 3. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo voy a empezar a hacer las modificaciones después de haber generado los fotogramas claves. Debo tener en cuenta una cuestión, y es que cuando yo esté trabajando y vaya a modificar los fotogramas, por ejemplo, en este caso que ya tengo unos fotogramas y los voy a modificar, es recomendable que yo no lo haga manualmente porque yo puedo llegar a dejar muy cerca la línea de tiempo a los fotogramas y no va a estar sobre realmente los fotogramas. O sea, yo aquí está, la línea de tiempo está muy pegada, pero no está enfrente. ¿Cómo lo sé? Porque aquí no se han activado los fotogramas. Miren que están de color gris en vez de estar de color azul. Pero si yo lo hago con las flechas que me permiten irme hacia el fotograma anterior o irme hacia el fotograma siguiente, la cabeza lectora se va a ubicar exactamente sobre los fotogramas y estos fotogramas se van a activar. Eso me está indicando que ya estoy sobre los fotogramas y que en esta posición sí voy a poder hacer lo que yo necesite. Entonces ya estando en esta posición, yo le voy a decir al elemento que se rote, ¿sí? Que se rote, y al mismo tiempo le voy a decir que se baje un poco, porque eso le va a ayudar al movimiento. Entonces ya he manejado dos características, la posición y la rotación, pero como ya tenía los fotogramas, el mismo programa está asumiendo que esa es la tarea que tiene que hacer. Entonces si ustedes se dan cuenta, ya tengo esa posibilidad de hacer lo que yo necesite en este punto. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Debo tener cuidado cuando yo continúe haciendo los movimientos. ¿Por qué? Porque yo puedo irme aquí adelante al segundo 4 y decirle solamente a la mano, al brazo en este caso, ¿sí? Que siga rotando nuevamente hacia arriba. Y lo puedo hacer, ¿sí? Entonces voy a tener ese movimiento en donde viene, rota y sigue rotando hacia arriba, ¿sí?
Pero, ¿qué sucede? Yo puedo ir aquí más adelante y decir, no, ya no quiero que solamente rote, sino que además se desplace, se mueva, haga algún otro movimiento. Y si ustedes se van dando cuenta, en el espacio de trabajo va a quedar una serie de fotogramas irregulares, ¿sí? Y me va a empezar a entender un movimiento diferente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy marcando de este primer fotograma a este segundo fotograma, el programa entiende que debe arrancar en este punto y hacer el movimiento en este tiempo o en este espacio. Lo mismo va a suceder acá, ¿sí? Y lo mismo va a suceder acá. ¿Qué sucede? Que si yo llego a modificar otras características, por ejemplo, la escala, la rotación, que si ustedes se dan cuenta no hay fotogramas, entonces yo puedo venir en este punto y decirle escálese, va a aparecer el punto y le puedo decir también que rote en algún momento y va a aparecer el punto. Estas acciones se van a desarrollar en tiempos diferentes. Esta acción de rotación se va a desarrollar desde este punto hasta este punto. Mientras que esta acción de escalar o de tamaño o de esta de posición se va a desarrollar desde este punto hasta este otro. Entonces los tiempos, las modificaciones van a quedar diferentes. ¿Cuál es la intención? Que si yo voy a hacer una modificación en este punto de fotogramas, existan todos los fotogramas. ¿Sí? Pueda que los utilice, pueda que no. Con el tiempo y con la experiencia nos vamos a dar cuenta que no necesariamente tengo que utilizar todos los fotogramas, pero ahora que estoy entendiendo cómo empieza a funcionar el programa, va a ser mucho más sencillo porque yo estoy limitando todos los movimientos. Entonces todo lo que haga en movimiento va a estar limitado de esta posición a esta posición, posteriormente de esta a esta y posteriormente de esta a esta. ¿Sí? Entonces la intención o la mecánica del ejercicio consistiría en que yo voy a hago o genero todos los fotogramas claves, no activo los relojes y los desactivo porque si yo los llego a desactivar en esta posición, suponiendo que yo estoy ubicado en este punto y yo llego a desactivarlos en esta posición, se pierden todos los fotogramas con que ya habíamos trabajado, entonces se perdió toda la animación. Y si ustedes miran la imagen quedó con la última modificación que se hizo, o sea, un brazo gigante porque lo escalé y lo roté de manera indiscriminada. Entonces, lo que yo debo hacer no es jugar con los relojes los activo desde el principio, sino jugar con los fotogramas. Miren que aquí no hay fotograma, aquí no se está viendo fotograma, yo voy y lo activo y ya aparece. ¿Sí? Entonces, la mecánica sería, primero, ubicar cabeza lectora. ¿En dónde voy a ubicar la cabeza lectora? Generar los fotogramas para que aparezcan los fotogramas en la cabeza lectora y luego ir y hacer la modificación que necesite hacer para que se haga en el espacio o en el tiempo en el que yo lo he desarrollado. Si yo entiendo esa mecánica, no voy a tener problemas con que más adelante los movimientos no queden como yo deseo que queden o que empiezan a surgir problemas de escasez y otro tipo de cuestiones. ¿Ok? Hay movimientos... bueno, eso por un lado. Ahora, yo puedo, así como generé fotogramas, eliminar fotogramas. Entonces yo puedo seleccionarlos y decirle simplemente suprimir y voy a tener el movimiento inicial que planteé. ¿Sí? Si yo por ejemplo quiero hacer un movimiento repetitivo, no tengo que irme hasta acá, volver a hacer todos los fotogramas, volver a hacer el movimiento de rotación para que se devuelva donde estaba y se ubique donde estaba, sino que puedo copiar los fotogramas y pegarlos donde yo necesite. Entonces, en vez de hacerlos manualmente, si yo ya tengo planteado, no quiere decir que eso se utilice en todo momento porque en ocasiones se deben variar y se deben cambiar ciertas características. Entonces, si yo quiero hacer eso, lo que tendría que hacer es simplemente ubicar la cabeza lectora. Entonces, des en cuenta que este movimiento del brazo lo hice en un segundo. Entonces, voy a hacer que se devuelva en otro segundo, en el segundo 4. Ya teniendo la cabeza ubicada ya, lo que yo hago es copiar estos primeros. ¿Por qué? Pues porque el segundo está aquí arriba, necesito que se devuelva a los primeros. Entonces los selecciono, les digo control C, control V y él los va a pegar en esta posición. Entonces posteriormente podría hacer lo mismo con el segundo movimiento. Entonces voy acá, control C, control V y cuando yo oprima la barra espaciadora, que es donde empieza a moverse en un tiempo que no es real. Recuerden que lo que yo veo acá cuando se está haciendo el render no es un render en tiempo real, sino que es un render en memoria RAM, que no necesariamente termina siendo la velocidad con la que se va a reproducir. ¿Sí? Entonces miren que aquí estaba el brazo a un costado, subió, volvió al costado y volvió a subir. En ese orden de ideas yo podría, yo podría continuar seleccionando, copiando
Viéndome hasta acá, pegando, y él va a ir generándome todos los fotogramas que yo necesite. Entonces la línea de tiempo cuando esté en animación debería verse algo como lo que estamos haciendo en esta línea de tiempo, en donde estamos repitiendo, pegando y demás. ¿Sí? Ahí solamente estamos moviendo uno o modificando una característica que es la de rotación, pero igualmente podríamos ir modificando las otras siempre y cuando estemos ubicados exactamente sobre los fotogramas claves a los que corresponden. Miren que aquí sucedió algo lo que yo les había dicho. Aquí hay un fotograma clave muy pegado al otro y no se ve hasta que nosotros lo ampliemos muchísimo. ¿Sí? Aquí yo, sin darme cuenta, debí haber ido a hacer algún movimiento en donde lo moví sin querer, simplemente lo elimino, pero el movimiento principal realmente está en esta posición. ¿Sí? Y me di cuando, miren, como los copié, entonces aquí está el otro y aquí está el otro. Entonces así es como se debería ver, no con fotogramas duplicados, aquí hay otro, no con fotogramas duplicados, sino con un solo fotograma en donde en cada punto de los fotogramas hay una modificación, hay un cambio y eso es lo que hace que se generen los movimientos o las interpolaciones en el programa. ¿Ok? Y así va a funcionar con todas las capas. Lo mismo va a suceder con estas, que son las precomposiciones, pero que a su vez tienen las mismas características. Entonces voy a hacer otro video que hable de las precomposiciones. Este está hablando de lo que es el manejo de la interpolación y de la importación del archivo.